amén. Entonces, Dios les bendiga, varones y también damas y jóvenes y niños. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a ir, vaya conmigo por favor a Segunda de Reyes, bendito sea Dios, y vamos a estar leyendo Segunda de Reyes, capítulo 1, del versículo 1 al 8. Voy a estar leyendo algunas escrituras. En realidad quise usar esta escritura como base, pero quiero usar otra escritura también, porque es un poco extenso. Espero que todavía no tenga hambre. Abra su corazón, como decía el pastor en su oración, abramos nuestro corazón para que el Señor pueda hablar a nuestras vidas y pueda dar frutos, ¿no? Bendito Dios. Segunda de Reyes, capítulo 1, vamos a estar leyendo Segunda de Reyes, capítulo 1, bendito sea Dios, del versículo 1 al 8, y cuando ya lo tenga se va poniendo de pie en reverencia a la palabra de Dios, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 1, del 1 al 8, en lo que lo va buscando, quiero hacerles hincapié de que me da gozo ver a sus hijos, a sus niños con las banderas. Me da gozo que poco a poco ellos se añaden, uno a uno los voy invitando poco a poco, a los más jovencitos, más grandecitos que niños, porque la Biblia dice que todos debemos de ser niños para poder entrar al reino de los cielos, ¿no? Y quiero decirles que hemos tomado a bien de que cuando usted ve que su hijo se voltea para allá con sus manos levantadas, quiero enseñarlos que ellos oren por ustedes, quiero enseñarlos que ellos oren por sus padres, por sus hermanos y por los hermanos de la congregación, por los que ellos se acuerden de nombre, para que ellos les vaya quedando en su mente y cuando ellos estén en casa o se acuerden de orar o que el Espíritu Santo les hable a su corazón que oren, que se acuerden de los nombres de los hermanos, ¿no? Que oremos los unos por los otros. Eso pretendo, que también aprendan a orar por usted. Entonces, si a veces se le hace medio curioso que se voltean los niños, están con las manos así o para enfrente hacia usted, para allá volteado con usted, cierre sus ojos y reciba la bendición. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 1, del 1 al 8. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder del Espíritu Santo. Dice así: Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: Id y consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: Levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿No hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió y decidle: así ha dicho Jehová: ¿no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dio tales palabras? Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Cierre sus ojos por un momento y le vamos a decir a nuestro Dios Padre: le damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por el consejo de su palabra, Señor. Ayúdenos, Espíritu Santo, a abrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento para escuchar su palabra, para escuchar su voz, Dios. Señor Todopoderoso, que nuestro corazón sea blando, Señor, en esta hora. Háblanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, bendito Dios. Pon tu mano de poder, Señor, en mis labios, Padre Santo, Señor. Habla tú, bendito Dios de gloria, Señor, por mí, bendito Dios. Que yo no sea, Señor, hablando, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito Dios. Puede sentarse, hermano. Bendito Dios. Como título, hoy como título le puse: no te mueras. En la escritura que leímos aquí en Segunda de Reyes, dice que habla del rey Ocosías, que el rey Ocosías mandó a unos hombres para que consultaran al rey Belzebú, al dios Belzebú, a un dios
no es Dios, a un Dios que ellos se habían hecho, que no es Dios, el Dios de los cielos, nuestro Dios, el Dios que nosotros servimos. Y este hombre, Ocosías, era rey de Israel, era rey del pueblo de Dios. Y quise comenzar con esta escritura para que nosotros veamos que cómo estaba el pueblo de Dios en esos tiempos. El pueblo del Dios altísimo, el pueblo del Dios verdadero, el pueblo del Dios que abrió el mar para que el pueblo de Dios pasara por ahí en seco, el pueblo de Dios que los dirigió en columna de fuego, en una nube para que caminaran por el desierto, al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios que cambia los corazones, al Dios que hace milagros todavía. Pero el pueblo de Dios estaba turbado, estaban mal. Porque el mismo rey, Ocosías, el mismo rey de Israel, manda a consultar a alguien que no es Dios, el Dios verdadero. Y vean cómo Dios es tan amoroso y misericordioso, que Dios todo lo sabe, y Dios se da cuenta desde el cielo, o Dios se da cuenta desde donde Él está hasta en el cuarto más encerrado. Ahí está Dios. Ahí está escuchando Dios lo que hablamos. Ahí está escudriñando nuestros pensamientos. Ahí está Dios oyendo lo que hablamos, lo que decimos. Y Dios se da cuenta que este rey, el rey de su pueblo, del pueblo escogido de Dios, se atreve a mandar a consultar a un Dios del mundo, a un Dios pagano. Y manda a estos hombres y le dice: vayan y consulten para ver si me voy a sanar. Pero Dios, como todo lo sabe, Dios manda a Elías, al siervo de Dios. Muchos de nosotros hemos escuchado la historia de Elías, que Elías era un gran profeta de Dios, que Dios lo usaba en gran manera. Una de las cosas que Dios usó a Elías es cuando Dios lo usó para que hiciera descender fuego del cielo, para consumir un altar. Y Dios lo manda, y le dice: mira, ve y encuéntratelos en el camino a estos hombres y diles que se regresen, pero hazles una pregunta, que le digan al rey: ¿acaso no hay Dios en Israel? El Dios verdadero, que tú te atreves a mandar a consultar a un Dios pagano. Y estos hombres así lo hacen. Ni siquiera llegan hasta donde tenían que llegar, porque los encuentra Elías Tisbita, porque Dios lo encontró, a Elías lo mandó para que los encontrara en el camino. Y entonces ellos se regresan. Pero fíjense lo que llama la atención, que estos hombres, estos servidores del rey, ni siquiera conocían a Elías Tisbita, porque dice que regresaron y dice que el rey les dijo: ¿a poco tan pronto llegaron? ¿Qué pasó? No, es que nos detuvo un hombre en el camino y nos dijo que te dijéramos: ¿a poco no hay Dios de Israel aquí en Israel como para que tú mandes a consultar a un Dios pagano? Y él les pregunta: ¿y cómo era ese hombre? Oh, no, pues andaba como vestido con pelo de camello y esto. Si esos hombres hubieran conocido al siervo de Dios, ellos hubieran dicho inmediatamente: oh, era Elías Tisbita, el siervo del Dios. Ni siquiera conocían al siervo de Dios. Entonces el rey dice: ah, era Elías Tisbita. Wow. Pero el pueblo así estaba en ese tiempo. Y por eso quise comenzar con esa escritura. Quise comenzar con ello porque, por ejemplo, le quiero dar unos ejemplos en Primera de Reyes. Bendito sea Dios. Vaya conmigo si gusta. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 24. Le quiero leer. Dice así. Dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, al pueblo de Israel, oiga bien esto, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y les dijo: ¿hasta cuándo ustedes claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? O sea, ¿hasta cuándo van a estar entre sí y entre no? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, o sea, un dios pagano, pues vayan y síganlo a él. ¿Y sabe qué?
El pueblo dice que el pueblo no respondió palabra. Porque a veces cuando Dios nos habla a nuestras vidas, o cuando alguien nos habla personalmente y nos dice, el Señor quiere que te diga esto y esto y esto, hermano, estás yéndote por otro camino que no es el camino que dice la palabra, que no es el camino que tú sabes que dice la palabra. ¿Y sabe qué hacemos? No decimos palabra. No abrimos nuestra boca. Y pensaba yo, ¿dónde se quedó la iglesia que reconoce sus pecados? ¿Dónde se quedó la iglesia o el pueblo de Dios que reconoce cuando te están diciendo que no estás caminando conforme a los mandamientos y estatutos de Dios? Y alguien te dice, ¿dónde está la iglesia que dice, sabes qué? Tienes razón. Tienes razón, estoy arrepentido, tienes razón, y voy a ir corriendo al altar, voy a ir corriendo ante Dios y decirle, Señor, me has hablado, perdóname. Perdóname, Señor, porque no he caminado conforme a tus mandamientos, conforme a tu palabra. Yo que conozco de ti por más de 10 años, Señor, o más de un año, o más de 365 días. Y dice allí, hermano, que dice que el profeta Elías los confrontó y les dijo, si Jehová es Dios, seguidle, o si Baal, seguidle a él. Y dice ahí, y dice que el pueblo no respondió palabra. Y sigue diciendo, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que responda por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Porque estaban claudicando entre 2 pensamientos. Porque ellos no estaban siguiendo al 100% al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos, al Dios que sus padres les habían enseñado quién era, que era el poderoso que los había sacado de Egipto, de la esclavitud. Y si nosotros queremos hacer una analogía, Dios nos sacó a nosotros de la esclavitud, hermano, de la esclavitud del pecado. Del pecado de andar sirviéndole al enemigo. Ayer comentaba con mi hermano Jesús y veníamos cantando cuando veníamos a Kerman y le digo, si antes le cantábamos al enemigo, le cantábamos al diablo, que no le cantemos a mi Señor hoy. Y sí, Dios nos sacó de eso. Dios nos libertó de eso. Y ese quería darles el ejemplo cómo el pueblo de Dios estaba en esos tiempos. En el tiempo de Elías, el pueblo de Dios estaba claudicando entre 2 pensamientos. Entre si se aventaban a servirle a Dios al 100 o servían medio a Dios y hacían algunas cosas para Dios, pero luego también consultaban a los dioses paganos. Y así estaba el pueblo de Dios. Estaban entre, como dicen por ahí, entre buenos días y buenas noches. Y vemos un ejemplo como estaban en ese tiempo, pero ahí enseguida, en la escritura que leímos en Segunda de Reyes, vaya otra vez conmigo para allá, por favor. Segunda de Reyes, del 1 al 8 leímos, pero enseguida nos habla de una historia. No se la voy a leer toda, pero en su casa si quiere. Segunda de Reyes 1, del 9 al 18, nos habla de una historia, y algunos de ustedes ya la han escuchado, que dice que ese mismo rey que les dijo a sus hombres, hey, ¿por qué se regresan tan rápido? ¿Qué no los mandé a consultar al dios Balzebud? Y él, no, nos encontramos a un hombre que venía vestido de camello. Oh, era Elías Tisbita. Y dice que manda a unos soldados, manda a un soldado con una compañía de 50, vayan y tráiganmelo. Y esa historia, ahí en adelante,
Lo que quiero yo decirle, lo que quiero exponerle, es de que este rey manda a un soldado con sus 50 a traer a Elías Tisbita. Ya una vez les prediqué de eso. Y dice que este soldado le dijo: el rey quiere que vayas ya. Y Elías dijo: si yo soy siervo de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti con tus 50. Y dice que descendió fuego del cielo. Y luego dice que el rey volvió a mandar a otro con sus 50, y que otra vez llegó el otro y dice: Elías, el rey dice que bajes inmediatamente y te presentes ante él. Y dice que otra vez le volvió a decir: si yo soy siervo de Dios, que te consuma fuego a ti con tus 50. Y ¡pum!, otra vez los consume. Pero yo puse en mis notas: hasta que murieron 102 soldados consumidos por el fuego, hombres orgullosos y altivos y egoístas, porque por ser así sus soldados murieron. Porque los soldados estaban allí a merced de lo que decía su jefe. Y si el jefe llegó todo altivo, todo acá, dice el rey que vámonos, vámonos. Si yo soy siervo de Dios, que te consuma fuego del cielo a ti con tus 50. Y el segundo no entendió la segunda, porque llegó un poquito peor. Hasta que entonces llega un tercer capitán con sus 50, hermano. Y dice que este hombre era jefe de 50, pero él se supo humillar. O sea que, en otras palabras, ¿cómo está el pueblo de Israel? Una vez llegan unos y son altivos y son orgullosos y son yo aquí soy, y yo soy el jefe de estos 50, y estos vienen conmigo y traemos armas y somos, como dicen por ahí, Juan Camaney, vente, vamos. Y Dios no interviene en eso, porque a Dios no le gusta la altivez, el orgullo. ¿Qué tenían los otros? El tercer capitán con sus 50, que no tenían los otros. Si también traía 50 a su servicio el tercero. Pero el tercero tenía corazón, tenía entendimiento. Dijo: no, ese hombre es siervo de Dios. Ese hombre representa a Dios. Es más, en ese tiempo era el Dios mismo casi, porque hablaba a la gente. Dios hablaba usando a ese hombre, ese varón. Entonces este hombre va y dice la Biblia, ahí usted léalo allá en su casa. Dice que se humilló, pero le quiero leer aquí, leer aquí en el 15. Dice: entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él y no tengas miedo de él. Y se levantó, descendió con él al rey y le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Balzebud, dios de Ecrón. Y le hace la pregunta otra vez: ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás por tanto del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Pero sí me entiende cómo Dios sabe todas las cosas, cómo Dios escudriña los corazones, cómo Dios escucha, cómo Dios interviene cuando tenemos un corazón humilde, un corazón sincero. Porque a veces podemos decir que, oh no, yo soy acá, pero nomás de aquí para afuera. Pero Dios, dice la Biblia, que Él escudriña los corazones. Ay, no lo podemos engañar. Tenemos nosotros que practicar el ser buenos, el ser mejores, el ser conforme a la palabra de Dios. Y si se nos hace difícil, si nos cuesta, hermano, porque del mundo venimos apedreados, venimos golpeados, venimos pateados, tenemos un Espíritu Santo que nos ayuda, hermano.
Señor, yo no puedo hablar bonito, yo no puedo saludar a los hermanos con buenas palabras, como dice tu palabra que tenemos que hablar entre nosotros con salmos y cánticos. Yo no puedo hablar así, Dios, pero yo te amo, ayúdame. Cambia mi manera de hablar, cambia mi manera de pensar, porque quiero amar a mis hermanos, para que tú intervengas en mi vida y puedas hacer el propósito para el cual me escogiste desde el vientre de mi madre, Señor. Porque nosotros estorbamos esos propósitos en Dios, déjeme decirle. Porque Dios nos da todas las herramientas: su palabra, su Espíritu Santo, una congregación donde venir a congregarnos, un altar donde venir a postrarnos, a decirle: Señor, ayúdame. No, pero es que ahí no hay nadie. Pero la Biblia dice que donde 2 o 3 están en su nombre, aquí está Él en medio de nosotros. Todas las herramientas nos ha dado Dios para que podamos obtener lo que anhela nuestro corazón. ¿Cuánto se toma para humillarnos? Que mueran 102 soldados para que yo vea que esos se murieron, mejor me humillo. Ayer le predicábamos a alguien, mi hermano Jesús y yo. 20 años tenían hablándole del Señor. 20 años, hermanos. Y apenas ayer recibió a Cristo en su corazón, apenas ayer abrió su corazón. Pero ¿sabe qué? Mañana pasado lo operan de un tumor en la cabeza. ¿Qué tiene que pasar para que nos humillemos? ¿Una prueba o pruebas? ¿Qué tiene que pasar para que abramos nuestro corazón? No esperemos la prueba. Amén. ¿Es fácil humillarse? Le puse aquí. ¿Es fácil reconocer que estamos cortos delante de Dios? Él nos quiere hablar para no morirnos y seguir vivos en la fe. Porque cuando Dios nos habla a nuestras vidas, qué bonito predicaste, qué bonita palabra, qué bonita predicación. Pero hasta ahí se queda. Pero no nos vamos a la casa y le decimos: Señor, tú me hablaste. Tú me hablaste a través de ese hermano, de esa hermana que ni siquiera están preparados, que no son unos grandes predicadores. Pero Señor, tu palabra dice que tú usas al que tú quieres. Señor, de verdad lo que dijiste, Señor, en el altar lo que dijiste a mi vida, Señor, yo necesito eso, ayúdame. Ayúdame, Señor. Bueno, le dije que esa no era la escritura muy base del mensaje, pero solamente quería con esa escritura hacerles ver cómo en ese tiempo estaba el pueblo, hablando de todo el pueblo de Israel, delante de Dios, cómo estaban ellos. Porque cuando hablamos de todo el pueblo, entonces es bien fácil estar sentados y decirle: ahí te hablan, porque está más pueblo, hay más gente. O estar sentados y decir: Señor, le estás hablando al brother que está allá, o le estás hablando a mi viejo, Señor. O el hermano: le estás hablando a mi esposa, Señor, mejor me calmo ahorita. Pero entonces puse aquí en mis notas: ahora vamos a hablar más íntimamente, no como a todo el pueblo de Israel, sino como por familias. Hoy en el Día del Padre 2024, para que quede grabado allí. Y vaya conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 1 al 7. Allí dele la hoja a la vuelta de su Biblia. Segunda de Reyes, capítulo 4,
del versículo 1 al 7. Amén. Y dice la Biblia así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declara que tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echen todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que queden. Bendito Dios. Como primer punto le puse: esta mujer clamó a Eliseo. Dice ahí donde leímos en el versículo 1: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. El nombre Eliseo quiere decir: Dios es mi salvación. En otras palabras, está clamando a Jesús, está clamándole a Dios, está diciéndole: Dios, tengo un problema. Y le dice, acto seguido, le dice la mujer: vino el acreedor para llevarse a mis hijos por siervos. O sea, entre paréntesis, me van a quitar a mis hijos y no los voy a tener en casa por un tiempo. Y ella estaba turbada, esta mujer. Vino a ver al siervo de Dios, vino a ver a que su nombre quiere decir: Dios es mi salvación. ¿Has escuchado algún día la expresión: yo era esclavo del vicio? ¿Has escuchado algún día la expresión: yo era servidor del vicio? ¿O yo era servidor de la pornografía y de allá me sacó Dios? ¿O yo era servidor del social media? Hasta en inglés. Porque también de esas cosas se puede ser esclavo, hermano. También de esas cosas puede ser siervo de esas cosas, porque esas cosas te roban los pensamientos y te roban el enfoque, que el enfoque que tienes, que de verdad debería de ser, es Dios, tu casa, tu hogar, tu trabajo y proveer para tu familia. Entonces, sigue diciendo, Eliseo le dijo, le hace una pregunta. Vea, ahí donde leímos, en el versículo 2 dice: ¿qué te haré yo? ¿Qué te haré yo? Y le sigue diciendo: declárame qué tienes en casa. O sea, declárame quiere decir: dime la verdad. Sé sincera o sincero. Sé honesto. ¿Qué hay ahí en tu casa, ahí dentro de tu casa, de las 4 paredes, donde nadie más pueda ver, más de que Dios puede ver? Y sabes, hermano, como leímos anterior, como te estaba explicando anterior, Dios conoce los pensamientos. Dios sabe lo que pasa hasta adentro del cuarto más encerrado. Dios sabe, pero Dios quiere que confesemos, que declaremos: Dios, te necesito. Dios, tengo esto en mi corazón. Dios, me he portado mal con el hermano. Dios, tengo esto en mi corazón contra este hermano, contra esta hermana, y no le puedo pedir perdón porque soy bien orgulloso. Dios, ayúdame. Por eso Eliseo, el mismo Dios, le dice: dime qué tienes en casa. Y para los que somos así bien acá, bien espirituales, porque nosotros somos la casa del Espíritu Santo.
En otras palabras, le está diciendo: ¿qué está dentro de tu corazón? Dime qué tienes en tu corazón, pero dime la verdad, le dice Eliseo. Porque ella le está pidiendo ayuda. Ella necesita un favor de Dios. Porque se van a llevar a sus hijos, se los van a quitar, se los van a llevar como servidores. Y ella está triste. Ocupa un favor de Dios. ¿Acaso Eliseo no le puede decir: no te preocupes, yo sé lo que tú tienes? Pero sin embargo le pregunta: ¿qué tienes en casa? Dímelo. ¿Qué hay en tu casa? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay dentro de ti? ¿Qué acontece dentro de las cuatro paredes en tu casa? Lo podemos aplicar de las dos maneras, hermano. Porque acuérdense cómo estaba el pueblo de Dios en ese tiempo. Estaban claudicando entre los pensamientos. Creían algunos en Dios, o medio creían en Dios, o medio no creían, o medio creían en otros dioses paganos. Pero cuando está la necesidad, viene Eliseo y le dice: ¿qué quieres que te haga? Fíjate que así, que así, que se van a llevar a mis hijos. Declárame qué tienes en casa. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué hay dentro de ti? Y ella, honestamente, le dice: una vasija de aceite. ¿No más una? ¿No más una vasija de aceite? Si están dos hijos, está la mujer. ¿Que la Biblia no dice que nosotros somos como vasijas para ser llenados con aceite de Dios Altísimo? Acaba de predicar eso el pastor hace unos domingos, acerca de las vasijas de aceite. Usó esta escritura misma. Pero eran dos hijos, era una mujer, por lo menos eran tres personas las que estaban ahí. Y le puse en mayúsculas: oh, el marido estaba muerto. El marido estaba muerto. Maridos, el marido estaba muerto. Lo podemos aplicar, que el marido está muerto espiritual, que con el marido no se puede contar. Porque como dije hace rato, somos caballos salvajes. Oh, yo creo en Dios. Oh, si no hay un Dios. Oh, mis papás me enseñaron de Dios. ¿Verdaderamente conoces al Dios verdadero, al Dios único, al único camino, la verdad y la vida? Al que no puedes ir a Dios si no es por Él. ¿De verdad lo conoces o nomás dices: yo conozco a Dios, oh, yo amo a Dios, I love you, Dios? Y hasta ahí. Hace unos días platicábamos con mi hijo David y me dijo algo que a mí me pegó en mi corazón. Me dijo: mira, papá, si va la gente a la iglesia el martes, si va la gente a la iglesia el domingo, ya lo metieron en su calendario, ya lo metieron en su schedule, cuando antes no iban. Ahora ya vamos a la iglesia martes y domingo, está en nuestro calendario, nuestro estilo de vida. Y decimos: oh, voy a ir a la iglesia el martes, oh, voy a ir a la iglesia el domingo. Pero no más. Ya está en nuestro calendario, está en nuestro estilo de vida. Como ir a lavar todos los miércoles o como ir a Marqueta los jueves, está en nuestro estilo de vida. Pero no hay cambios en nuestra vida, porque ya lo hicimos parte de nuestro estilo de vida, pero no hay cambios en nuestra vida. Llegamos y nos sentamos,
oímos, cantamos, hacemos como una rutina, lo hicimos parte de nuestra vida. Pero vete a ti mismo, ve si hay cambios en tu corazón, si hay cambios en tu caminar con Dios. Y desde ahí, desde ese día que estábamos platicando, volteó a ver a David. Cambios. Y él me voltea a mí. Cambios. Cambios para Dios, no para nadie más. A veces invito a los jóvenes a banderear y me dicen, no, sí le ayudo, pero no enfrente. Yo digo, está bien, donde tú quieras. Porque ¿sabes qué? Si pasas enfrente, no pasas enfrente para que te vea Carlita, que te vea Nicole, no, si pasas enfrente o si estás allá atrás, de todos modos, desde allá, desde el cielo se ve todo. No le haces, lo estás haciendo para Dios. Hazlo de donde tú quieras, pero hazlo. ¿Y para qué? Para que comencemos a soltar nuestro cuerpo para adorar a Dios. Para que se pierda esa vergüenza, se pierda eso que en el mundo nos metieron. Yo soy mexicano, yo soy hispano, yo adoro a Dios aquí. I love you God, no problem. Pero si la Biblia dice que cuando nosotros nos convertimos, el primer ejemplo que nos dieron es de que había fiesta en los cielos, que los ángeles estaban danzando y bailando porque tú abriste tu corazón a Cristo. Entonces, ¿por qué no decirle, Señor, alabado sea tu nombre porque me salvaste? Los cantos que veníamos oyendo ayer, Jesús, que Dios nos salvó. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no alabarle? Porque Él nos salvó. Entonces Eliseo le dice a esta mujer, ¿qué tienes en tu casa? Y ella dijo, una vasija de aceite. Entonces por eso le dije que ahora vamos a hablar como más en familia. Una mujer tenía 2 hijos y nomás había una vasija de aceite. Se supone que somos vasijas. Por lo menos tenía que tener 3. Y podemos pensar y decir, no, es que no está hablando así como de eso, híjole, pero lo estoy aplicando así. Espérame, déjame aplicarlo así. Entonces dice en el versículo 3 que Eliseo le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. ¿Por qué? ¿Por qué me pides eso, Eliseo? ¿Qué no le puedes hacer como Elías? Cuando llegó allá con aquella viuda que estaba haciendo ahí, iba a hacer de comer ahí. Usted sabe la historia, que iba a hacer de comer ahí para ella y para su hijo y que se iba a dejar morir. Entonces llegó Elías y le dijo, no, mira, hazme primero a mí y después hazte para ti y para tu hijo, porque de la vasija de harina y de la vasija de aceite no dejará de cesar el aceite y fluir hasta que llueva sobre la tierra. Eliseo, ¿no puedes hacer así? Que de esta vasija se siga nomás fluyendo y llenando. ¿Por qué me haces pedir vasijas a mis amigas o a mis vecinos? Porque tengo que romper ese orgullo. Porque Dios tiene que trabajar en ese orgullo que tienes. Porque siempre te la sabes de que tú la puedes todas. Porque nunca te gusta pedir un favor. Porque ¿qué la Biblia no dice que tienes una familia? Que todos son una familia en Cristo. ¿Por qué no le puedes pedir un favor a tu hermano o a tu hermana sin pensar qué va a pensar el hermano o la hermana porque le estás pidiendo un favor? Sin tener malos pensamientos de que ¿qué van a decir? Si yo soy aquí el siervo de siervos, ¿cómo le voy a pedir al brother que me haga un favor? Que me ayude a jalar mi carro porque se me descompuso. Sin yo pensar de que el brother va a pensar mal de mí.
Eso habla de la unidad. Eso es la unidad de la cual Jesús le rogó al Padre. Le dijo: Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Que no haya malos pensamientos, ni de aquí para allá, ni de allá para acá. Pero como el pueblo, todo el pueblo estaba medio corrompido, estaba yéndose tras otros dioses, y a veces servían a Dios, y a veces le entraban, y a veces no le entraban, entonces sus pensamientos estaban claudicando. No había esa limpieza, no había esa ternura de corazón que Dios nos pide. Siempre pensando mal. No, andan diciendo esto de mí, No te preocupes. Don't worry about it. Eres hijo de Dios. Tranquilízate. Dios va a tratar con él, con ella, con aquel, con aquella. Tú, que tu corazón esté limpio. Busca que tu corazón esté limpio, esté puro. ¿Por qué le dice Eliseo: ve con todas tus amigas y pídele? Oye, ¿me puede prestar una vasija, por favor? Ah, ¿y para qué si usted nunca pide nada? Porque Dios me está visitando en mi casa, porque el siervo de Dios está ahí y quiere hacer algo con mi vida. Préstemela, por favor. Ahora pues, ahí le va, llévasela. Mira esta señora que nunca pide nada. ¿Te acuerdas que era bien orgullosota? Dios está trabajando con ella. Y le dijo que no nomás una, que pidiera muchas. Porque a veces, hermano, Dios tiene que hacernos una y otra y otra y otra, hasta que digamos: ay, Señor, me estás hablando, se me hace que tengo que cambiar mi modo de ser. Ay, Señor, apenas la agarré después de 20 años. Se tiene que romper ese orgullo. Le dijo: no pocas, una y otra vez, hasta que tu corazón sea transformado. Y sigue diciendo: entra luego, en el 4, y enciérrate, tú y tus hijos, y echen todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y yo me ponía a pensar: ¿cómo fue eso? De verdad, me lo imaginé. En un cuarto, pon todas las vasijas vacías, y ella tenía una, y ponen todas, todas, en todas. Wow, se va llenando. Wow, se va llenando. Wow, se va llenando. Para que cuando cambie tu corazón puedas ver el poder de Dios manifestado en tu vida, en la vida de tu casa, en la vida de los tuyos, ahí donde nadie te ha visto. Porque ahí Dios tiene que tratar contigo, ahí en el cuarto de tu casa, ahí con todos tus hijos. Ahí Dios tiene que mostrarte su poder con tus hijos, con tu familia. Familia, tiene que trabajar con toda la familia el Señor. La unidad nos está mostrando Dios ahí. Le dijo: enciérrate ahí. ¿Sabes por qué? Le dijo con sus hijos, porque a veces nosotros, los más adultos o más viejones, con perdón de la palabra, venimos maleados del mundo y traemos malas mañas del mundo, y venimos a los pies del Señor, y el Señor quiere que cambiemos nuestras malas mañas del mundo, que cambiemos de ser ariscos, como que tranquilo, pásale por ahí, no pasa nada, Dios va contigo. Es que estaba medio oscuro, no me va a salir un malo. Tranquilo, estás arisco del mundo. ¿Qué te hizo el mundo? Pero le dijo que con sus hijos, porque unos o muchos de nuestros hijos han crecido en el evangelio, y Dios no quiere que les pasemos eso maleado a nuestros hijos.
En antes Dios quiere que a nuestros hijos les pasemos el que ellos pidan las vasijas, porque dice ahí que la señora dijo: pásame otra vasija, hijo. Y el hijo le dijo: ya no hay, ma, ya no hay. Pero ahí encerrados en el cuarto estaban viendo el poder de Dios. Hasta los hijos estaban siendo ahí motivados por el poder de Dios, testigos del poder de Dios, los hijos. Porque cuando la señora, Dios le cambió su corazón, Dios le cambió su manera de pensar, se tuvo que humillar a ir a pedir vasijas, la señora, a los vecinos, y traer muchas y esto y lo otro. Ahí sus hijos ven el poder de Dios manifestado en las vidas. Y Dios comienza a hacer cambios, Dios comienza a hacer milagros. Bendito sea Dios. Dice el versículo 6: cuando las vasijas estuvieran llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Se acabó de multiplicar el aceite. Ya había mucho. Dios cumplió el propósito, primero en el corazón de la sierva, y luego sobreabundó el aceite en su casa, que hasta sobró para salvar a sus hijos y vivir de lo que quede. Imagínense, dice que fue con él, lo contó al varón de Dios y le dijo: ya cesó el aceite. Y dice que él le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan de lo que quede. Y yo me hacía esta pregunta: ¿vivan de lo que quede? ¿Cuánto tiempo iban a vivir de ese aceite? Mucho tiempo. Iban a vivir mucho tiempo de ese aceite. Si Él les dijo: vayan y vivan de lo que quede, vivan, de verdad, vivan de lo que. ¿Qué tal si vivo 80, 90 años? Vive de lo que quede. No, tú no te preocupes. Quiere decir que cuando nuestro corazón está en el lugar correcto, cuando nosotros le servimos a Dios, Dios nos da y nos da y nos da y nos da y nos da para que sigamos viviendo hasta el día que Él venga por nosotros o nos llame a cuentas. Él dijo: vive de lo que quede. Pobres hermanas. No, pues nomás está hablando de la mujer con sus niños. Y los varones, hoy como es día del padre, pues hoy no. El varón estaba muerto, siervo de Dios. Dice ahí la Biblia que una mujer de los hijos de los profetas, ese varón era siervo de Dios, el que se había muerto. Se murió. Varón, ¿estás muerto espiritualmente? ¿Cómo está tu casa, varón? Le dijo Eliseo a la mujer: ¿qué te haré yo? Declárame. Di la verdad, varón. ¿Por qué se murió? Si lo aplicamos a lo espiritual, ¿por qué te estás muriendo, varón? ¿Por qué se siente a veces tu esposa como que es viuda? Varón, ¿tienes alguien a quien pedirle perdón, varón? Porque somos como caballitos los varones. Ella sabe que la quiero. Oh, mis hijos saben que los quiero. No necesito decirles con palabras. ¿Has hablado detrás de las espaldas de alguien, varón? ¿Has juzgado a alguien, varón? ¿Crees que has sido orgulloso, altivo o arrogante, varón? Porque eso nos lleva a la muerte espiritual. Porque eso es lo opuesto a lo que Dios dice que a Él le agrada. Varón, Dios te conoce. La pregunta: ¿estás vivo? ¿Lees la palabra en tu casa para conocer los atributos de Dios y conocer el carácter de Dios? Y si no lo haces, ¿tú enseñarás a tus hijos con tu ejemplo?
con tu nuevo estilo de vida, de venir a la iglesia solamente para pensar o decir o creer que estás vivo? Y puse aquí en mis notas: dices estar vivo espiritualmente, no lees la palabra, no oras, no te congregas, no te conectas los jueves. Un comercial. No vas a las clases de visión para aprender cuán cerca está Jesús de venir por su iglesia y la necesidad que tienen los hijos de Agar de conocer a Jesús. Porque también ellos tienen derecho a conocer a Jesús. Varón, ¿estás vivo? No te mueras, varón. No te mueras así como este varón se murió. Y la mujer se sintió desamparada, se sintió que se llevaban a sus hijos, se sintió sola. Porque si Dios tuvo que tratar con esta mujer, con su corazón, de mandarla a humillarse con sus vecinos y todo, imagínense cómo estaba la cabeza de hogar. Tal vez por eso se murió el varón. Por eso al principio le dije: felicidades, papás, porque es una gran responsabilidad ser papá. Porque pensamos cómo proveer para nuestra familia, pensamos cómo dirigir a nuestros hijos, pensamos cómo hacerle, aunque no somos muy expresativos, pero sí sentimos esa carga en nuestro corazón de sacar a nuestros hijos adelante. Porque si usted va al colegio el día de graduación, viera la lloradera de padres de ver a sus hijos que se están graduando con un diploma de profesionistas, y cuando su hijo pasa al frente dice: papá, esto se lo doy a papá, pero primero a mi Padre Celestial, pero gracias papá porque me pushaste a hacerlo. No es fácil ser papá, hermanos, pero hoy Dios nos quiere hablar a nuestra vida. No te mueras. No te mueras. Aquí está un mayor ejemplo de que a veces somos duros, orgullosos, enojones, altivos. Y para que podamos ver los cambios en nuestro hogar, para que podamos ver la mano de Dios manifestarse en nuestra casa y que fluya y que se multiplique el aceite en nuestra casa, tenemos que cambiar nuestro corazón. Tenemos que cambiar nuestra manera de ser. Tenemos que aprender a perdonar, también como a pedir perdón. El otro día uno de los niños me enseñó algo. Salimos del servicio y uno de los niños me dijo: ves que ahora yo quería ser líder. Porque si les digo, tú vas a ser líder de la derecha, tú vas a ser líder de la izquierda. Ya lo abracé y le dije: mijo, no se agüite porque no fue líder hoy. Ser líder también es dejar a otros liderar. Y nosotros con Timás, que conocemos al Señor, ser líder es aprender a perdonar a otros. Ser líder es no andar pensando en lo que me hizo aquel, lo que me hizo aquella. Ser líder es abrazarlos y perdonarlos y decirle: ¿sabes qué? Si Dios me ha perdonado a mí tanto, ¿cómo yo no te voy a perdonar a ti?
Si Dios no se ha enfadado o cansado conmigo, Dios me habla una y otra y otra y otra vez, porque yo me voy a cansar contigo. Todos estamos en el mismo barco. Todos queremos llegar al cielo con el Señor por la eternidad. Pero todos también queremos que nuestros hijos, que nuestra familia, que nuestros vecinos, que nuestros compañeros de trabajo, que todo el mundo sepa de Jesús. Todos queremos. Pero hagámoslo primero en nuestro corazón, en nuestras vidas. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Bendito sea Dios.